Ana Lila Downs Sánchez, o mejor conocida como Lila Downs, nació en Tlaxiaco, Oaxaca, el 9 de septiembre de 1968. Ella es cantante, compositora, productora, actriz y antropóloga mexicana. Además de cantar en español e inglés, también interpreta melodías en diversos idiomas nativos, como el mixteco, zapoteco, maya, purépecha y náhuatl, reivindicando así sus raíces indígenas y también la música regional de Oaxaca. Desde su nacimiento estuvo atravesada por dos mundos muy distintos. Por un lado, su madre, Anita Sánchez, quien fue una cantante mixteca que tenía raíces indígenas, mixtecas y zapotecas. Y por el otro, su padre, Allen Downs, quien fue un profesor estadounidense de cinematografía y arte, originario de Minnesota, con ascendencia escocesa. Esa mezcla cultural se volvió el centro de toda su obra. Lila no solo creció entre México y Estados Unidos, creció entre dos identidades que muchas veces chocaban entre sí, lo indígena y lo anglosajón, lo rural y lo urbano, lo tradicional y lo moderno. Y esto es importante porque Lila Downs no inventó una estética mexicana para verse interesante. Su arte nace de un conflicto real de identidad que ella ha tenido que descubrir y que nombrar por medio de su arte. Desde niña ella escuchaba canciones rancheras, sones oaxaqueños, boleros, música indígena, también jazz, blues, folk y todo esto último gracias a su padre, ya que a los 8 años ya cantaba canciones rancheras y se presentaba con mariachis locales. Pero no vamos a idealizar su infancia ni a romantizarla. Durante muchos años sintió vergüenza de sus raíces indígenas. Ella misma ha contado que le daba pena escuchar a su madre hablar mixteco en público. Y ese detalle es clave porque explica mucho de su carrera posterior. Terminó convirtiendo aquello que le enseñaron a esconder en el corazón de su identidad artística. Y también hay algo muy importante sobre la música ranchera, ya que ella misma narra que con el tiempo se empezó a dar cuenta del significado de las letras de las canciones y ya no le gustaron tanto, pues comprendía el trasfondo machista y violento en las letras de las rancheras, aunque también reconocía que en la actualidad ella misma había vivido en carne propia una crisis y las rancheras la habían salvado. Sin embargo, acotó que musicalmente tuvo un gran cambio que vino con escuchar a Mercedes Sosa, ya que escuchar a esta artista alteró totalmente su vida, porque en ese momento ella era una joven que se puso a estudiar antropología y terminó haciendo su tesis sobre el textil indígena. Cuando tenía 14 años se mudó a Estados Unidos con su familia. Vivió entre Carolina y Minnesota. Aprendió inglés y estudió técnica vocal en Los Ángeles. Pero a los 16 años ocurrió algo decisivo, la muerte de su padre. Esto la impactó profundamente y provocó que regresara con su madre a Tlaxiaco, Oaxaca. Desde su juventud, Lila pasó por una etapa muy distinta a la imagen que hoy conocemos de ella. Ella se alejó de sus raíces, se pintó el cabello rubio, siguió bandas estadounidenses, tratando de dejar atrás aquellas raíces indígenas y tratando de encajar culturalmente en Estados Unidos. Pero mientras trabajaba en una tienda en la región mixteca, ocurrió algo que la cambió para siempre. Un hombre llegó pidiéndole ayuda para traducir un certificado de defunción de su propio hijo que había muerto, intentando cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Ese momento la confrontó brutalmente, porque aquí ya había un tema muy importante que la atravesaba: la migración, la pobreza, la discriminación y la violencia que viven las comunidades indígenas y campesinas. A partir de ahí, su música comenzó a tornar en otra dimensión, una hacia la política y hacia lo social. Muchísimas canciones posteriores hablan justamente de este tipo de temas: la migración, el racismo, la feminidad, la explotación, los pueblos originarios y la memoria cultural. Y es aquí donde se rompe este arco dramático. Es donde nuestro personaje descubre su verdadera raíz, lo que le llena y lo que le mueve. Es aquel momento en el que ella se mira a sí misma
por primera vez y se convierte en Lila Downs. Lila no solo se formó como cantante, ella también estudió técnica vocal, estudió bellas artes y antropología, lo cual es muy importante para poder entender su trabajo más adelante. Lila Downs no aborda las culturas indígenas únicamente desde lo emocional o lo folclórico, también las estudió desde una mirada antropológica y política. Downs es conocida por su especial sentido estético, ya que ella también se expresa por medio del textil, porque combina trajes regionales de México con estilos modernos y alternativos. También ha ganado notoriedad con sus presentaciones en vivo y sus videos musicales, en los que siempre se presenta con un estilo simbólico. Por eso sus canciones y vestuarios tienen tantas referencias hacia lo textil, hacia lo ritual, hacia la gastronomía, las lenguas originarias, los símbolos mesoamericanos, la migración, el sincretismo religioso, con influencias artísticas como Chavela Vargas, Mercedes Sosa, Lucha Villa, Amparo Ochoa, y también algunas influencias visuales como Frida Kahlo, el arte popular mexicano, textiles indígenas, el surrealismo mexicano y la estética ritual o ceremonial que tanto caracteriza a México. También su música es muy interesante porque tiene diferentes mezclas entre la música ranchera, el jazz, el blues, el folk, el son itzmeño, la cumbia, el rock y música o sonidos característicos indígenas. Es por eso que podemos entender que su expresión va desde diferentes puntos artísticos, desde lo visual, lo sonoro y también lo simbólico. Su ropa no es un vestuario cualquiera. Cada trenza, bordado, huipil o joya sobre su cuerpo comunica pertenencia cultural y resistencia simbólica. El momento que volvió mundialmente famosa a Lila Downs fue gracias a la película Frida. En 2002 participó en la película protagonizada por Salma Hayek interpretando La Llorona, y esa aparición hizo que el mundo entero volteara a verla. Muchos comenzaron a llamarla la heredera de Chavela Vargas, la Frida Kahlo de la música o la voz indígena contemporánea de México. Desde allí su carrera explotó internacionalmente. Y ahí, después de esto, vinieron discos fundamentales para su carrera, ganando reconocimiento internacional y Grammys por estas grandes obras. Su obra empezó a ser vista no solo como música folclórica, sino como arte político, performance identitario, activismo cultural y también como parte de la preservación de las lenguas indígenas. Pero Lila Downs no es únicamente una artista, también es activista, es una mujer feminista y con una clara postura política. Lila Downs se convirtió en una figura muy ligada a los derechos indígenas, al feminismo, a la migración, a la memoria cultural y a diversas causas sociales, apoyando campañas que buscan la salud materna, la educación para mujeres indígenas, la preservación lingüística y también los derechos de la comunidad LGBT. Nunca ha sido una artista neutral, toda su obra tiene postura. Y eso también explica por qué provoca opiniones divididas. Hay quienes la consideran una de las artistas mexicanas más importantes, aún vivas, y otros que creen que su estética es demasiado intelectual o performática. Pero hay algo importante sobre todo esto. Ella conecta porque su obra no nace del marketing, nace de la contradicción, de la confrontación, del dolor identitario, de la búsqueda espiritual y de esa necesidad de pertenecer. Ella convirtió la vergüenza en orgullo, la mezcla cultural en un lenguaje artístico y la memoria indígena en arte contemporáneo. Y eso hace que su obra no se sienta simplemente como otra cantante más, se siente como una artista total, una artista que conoce la música, que conoce el performance, es un símbolo político y también parte del archivo cultural de México. Y ahora vamos a hablar sobre la rutina creativa de Lila Downs. Su proceso es muy complejo, desde la investigación antropológica, la memoria emocional, la observación de lo social, la identidad indígena, el teatro, la poesía, la cocina, el vestuario y los textiles mexicanos, desde su conexión con su espiritualidad,
y también desde el archivo cultural. ¿Cómo trabaja creativamente Lila Downs? Bueno, en primer lugar, ella recolecta historias reales. Una de las cosas más importantes de su proceso es que escucha a la gente. Ella ha hablado muchas veces de pasar tiempo en mercados, conocer gente en los pueblos, hablar con las personas que trabajan en las cocinas, hablar con migrantes, conocer a mujeres indígenas, rituales populares también en los que ella ha formado parte, también de su asistencia en funerales, fiestas y en conversaciones también completamente cotidianas, de las que muchísimas de sus canciones nacen y son escuchadas en la vida real. En segundo lugar, ella escribe desde la herida y desde la identidad. Ella no escribe desde una simple idea de moda, escribe desde conflictos internos, desde sentirse entre dos culturas, desde el tema de la discriminación, la migración o la muerte, la feminidad, la pobreza, el deseo, la pérdida. Sus canciones suelen sentirse como relatos emocionales o hasta como pequeñas películas, podría decirse. Y también está esta investigación cultural y antropológica. Ella estudió antropología y eso se nota muchísimo en toda su obra. Antes de crear, ella investiga los textiles que va a portar. Ella reconoce muchos de estos símbolos en su vestuario, en sus videos musicales, en las letras de sus canciones. Y también hace música regional. También habla de medicina tradicional, de fiestas religiosas, de leyendas. Ella no usa elementos indígenas como decoración vacía. Ella realmente los porta con conocimiento y para decir algo con ello. También utiliza la voz como una herramienta emocional, pero también teatral, porque no solamente canta bonito, ella también grita, susurra, respira y esa respiración forma parte de su obra. Ocupa los silencios, también ocupa cuando su voz está quebrada y ella hace esta dramatización porque realmente siente lo que está cantando. Tiene mucha influencia del canto ranchero, del teatro, de artistas como Chavela Vargas y de tradiciones ceremoniales. El vestuario como extensión del arte también. Ya lo habíamos hablado, para Lila Downs la ropa cuenta historias. Sus vestuarios hablan de ciertas regiones, representan a estas mujeres artesanas, hablan de su identidad y también son parte de esta resistencia cultural de la cual Lila Downs forma parte. Y también algo más, mezcla disciplinas artísticas. Ella no separa la música, no separa el performance, la narrativa, el vestuario, la antropología, la política de su identidad visual. Todo está conectado y eso encaja muchísimo con mi obra, porque yo también suelo mezclar muchísimas cosas que forman parte de mi identidad. Ahora quiero platicarte cómo es que voy a recrear la rutina creativa de Lila Downs. Como ya sabes, en este canal cuando recreamos alguna rutina creativa, no lo hacemos con la intención de copiar. Por eso para este video quise simplemente platicar con las personas de mi entorno, llenarme de sus experiencias, de sus preocupaciones y tal vez grabar con mi memoria estos sonidos ambientales, ¿no?, que me rodean. A veces pasamos por alto los pequeños sonidos que nos rodean, desde el canto de un pájaro, el sonido de un auto, las voces de los vecinos, la observación. Eso es muy importante y creo que este fue el primer paso para poder recrear esta rutina. Empaparme por medio de mis sentidos de todo lo que habita alrededor de mí. Después me senté a escribir en mi libreta como ya es costumbre. Decidí comenzar dejando a un lado todo lo que me podría avergonzar de mí misma, observando también mis raíces familiares que tal vez he ignorado, no sé, algún recuerdo en el barrio o cualquier cosa que fuera profundamente catártico o importante o profundo o que me hiciera sentir algo. Una contradicción interna era lo que estaba buscando.
para convertirlo después en un poema, en una narración, en un monólogo o simplemente en letras sobre papel. Y para esto hice una mini investigación para poder saber de dónde venía este sentimiento, esta emoción que me estaba rodeando tanto los pensamientos. Y lo que decidí hacer para este video fue leer un texto íntimo, cantarlo tal vez imperfectamente, recitarlo, desde la emoción que fuera y como saliera, sin practicar. Así fue como quedó esta rutina creativa. Partes a la vez de ningún lugar. Voy camino entre estas calles oscuras. No le temo a la oscuridad, tampoco a las personas. Sé que he estado en muchos lugares, me he mudado, he visto cosas demasiado surreales, he visto personas con hambre, personas que viven bajo las sustancias, como si fuera una neblina suavecita que les cubre los ojos. Suavecita porque no sienten el dolor que plasman hacia afuera. He caminado sobre los charcos mojando mis zapatos. He escuchado los ladridos de los perros, los llantos de los niños, los bebés de los vecinos cuando se despiertan de su siesta. Los he escuchado llorar. También he escuchado conversaciones de mis vecinos, a veces gritos, balazos. He escuchado muchas cosas en el barrio. Sí, en el barrio. Yo crecí en el barrio. Sin embargo, me mudé tantas veces que ya no sé de dónde soy. He vivido en tantos lugares, algunos más bonitos, otros más feos, algunos más fresas, otros rezagados. Sin embargo, cada lugar ha sido especial, ha contado una historia, ha dejado una marca en mi corazón. Cada lugar, cada momento, cada departamento, unos más bonitos, otros más amplios, otros más pequeños, con pisos remodelados, con pisos viejos, con baños grandes, con baños chicos, con un espacio, sin un espacio, con privacidad, sin privacidad. He vivido en tantos lugares que apenas si los puedo recordar desde que soy una niña. Y agradezco tanto esas imágenes que se han quedado plasmadas en mi mente, que hoy retrato, que hoy pinto, que hoy me hacen ser más sensible, que me hicieron madurar a temprana edad. Tal vez no mucho, tal vez lo suficiente. Entre grietas en el suelo, entre montones de puestos de lonas, entre montones de basura, entre montones. Ahí estaba yo, en medio, mirando hacia el futuro. Un futuro que buscaba que fuera aún mejor. Para cerrar este video quisiera comentarles el compromiso que siento al hablar de una artista viva, sobre todo una gran artista como lo es Lila Downs. Y para poder cerrar el video me gustaría únicamente hablar sobre su activismo, ya que ella, además de ser una gran artista y plasmar la identidad de los pueblos indígenas por medio de su música, también habla de política. Su música no es solamente entretenimiento, muchas veces funciona como una clase de denuncia, una forma de guardar la memoria cultural, un homenaje, un archivo cultural, como ya lo mencionamos anteriormente, y también una resistencia simbólica. Y eso ha tenido consecuencias reales en su carrera, unas muy positivas y otras bastante complicadas. Desde el inicio de su carrera, Lila ha defendido las culturas indígenas, las lenguas originarias y la dignidad de comunidades históricamente discriminadas. Es por eso la importancia de que ella cante en mixteco, en zapoteco, en náhuatl, en maya,
o en purépecha. Y esto, aunque no era algo comercialmente seguro, durante muchos años la industria musical latinoamericana veía a las lenguas indígenas como algo poco vendible, algo rural, demasiado étnico o hasta algo difícil para poder ser vendido, pero Lila insistió en colocarlas al centro de su obra. Y esta consecuencia artística que tuvo esta resistencia simbólica fue por una parte positiva porque la convirtió en una figura cultural única, ya que no había muchos artistas internacionales mezclando diferentes ritmos musicales con las lenguas indígenas y haciendo este activismo. Eso le dio una identidad artística imposible de copiar, que terminó diferenciándola totalmente de la industria musical. Y lo negativo, que también provocó que algunos medios la encasillaran únicamente como la artista folclórica, o que ciertos sectores la vieran como una artista demasiado política o intelectual y trataran de bloquearla por un cierto tiempo. En México algunas personas incluso la criticaron acusándola de romantizar lo indígena o convertirlo en una estética artística, y esa tensión la ha acompañado durante toda su carrera. Sin embargo, creo que es muy importante mencionar que Lila Downs ha tenido un activismo muy activo por las mujeres indígenas. Ha trabajado muchos años apoyando becas para jóvenes indígenas, educación para mujeres rurales y también ha estado participando en campañas sociales en Oaxaca, así como también durante años en campañas del Fondo Guadalupe Musalem, que ayuda a mujeres indígenas de bajos recursos a continuar estudiando. Es por eso que ella sigue y continúa hablando constantemente sobre la violencia de género, el machismo, la maternidad, la desigualdad y la discriminación. No olvidemos que hablar de todos estos temas siendo un artista tiene muchas consecuencias, sobre todo en México. Esto hizo que gran parte de su público femenino conectara profundamente con ella, viendo a Lila como una figura de resistencia, una mujer intelectualmente libre y también como una artista que habla desde sus verdaderas experiencias de vida, pero también le generó críticas. Por ejemplo, algunas feministas consideraron problemáticas ciertas declaraciones suyas sobre el aborto y roles de género, mientras sectores conservadores la atacaban por apoyar causas feministas. Eso muestra algo muy importante. Lila nunca ha encajado perfectamente en ningún grupo ideológico. Y justamente por eso su figura es compleja y muy interesante. Uno de los temas más fuertes que toca su obra también es la migración. Muchísimas canciones hablan sobre las personas que cruzan la frontera, la discriminación latina, los trabajadores migrantes, la muerte, la nostalgia, la separación familiar. Y esto viene de experiencias personales. Ella vivió entre México y Estados Unidos y presenció directamente el racismo y el dolor migrante. Incluso contó en algún momento que vivió un momento decisivo al traducir el acta de defunción de este joven migrante. Durante la pandemia también habló públicamente sobre la explotación de trabajadores migrantes esenciales en Estados Unidos. Y sí, como ya lo vimos, este tipo de activismo tiene consecuencias positivas y consecuencias negativas. Tomar postura sobre la migración y la política la volvió incómoda para sectores conservadores. Lila no es una artista neutral ni fácil de comerciar masivamente, y en la industria del entretenimiento esto te puede cerrar mucho las puertas. Sin embargo, ella continúa con este activismo político en Oaxaca. Este es uno de los momentos más fuertes de su historia. Durante el conflicto social de Oaxaca en 2006, Lila mostró apoyo a movimientos sociales y a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Participó en marchas, en mítines y también en manifestaciones públicas. La consecuencia artística directa es que fue vetada. Según múltiples registros, autoridades vinculadas al gobierno de Oaxaca impidieron que se presentara en la ciudad durante varios años. Y esto es muy importante porque su activismo sí tuvo consecuencias materiales reales. No fue solamente postear opiniones, hubo censura, hubo bloqueo institucional y tensión política. Y esto reforzó aún más su imagen de artista incómoda y combativa. También ha apoyado públicamente movimientos LGBT, campañas de inclusión y proyectos educativos sobre diversidad. Ella ha hablado públicamente sobre romper prejuicios, sobre la libertad de identidad y la educación más abierta que es necesaria en muchos sectores. Es que Lila Downs es interesante porque su activismo no parece una estrategia de branding.
se siente profundamente ligado realmente a su historia de vida. Ella misma dijo que llegó a sentir vergüenza de sus raíces indígenas y eso cambia toda su obra, la vuelve realmente humana, real y nos muestra cómo a partir de una experiencia uno puede realmente cambiar su manera de pensar. Ella terminó usando el arte para recuperar aquello que el mundo le enseñó a esconder. Y por eso es que Lila Downs sigue siendo una artista relevante después de tantos años, porque su arte está conectado con conflictos humanos reales, no solo con tendencias musicales. Gracias por ver este video, espero que te haya gustado, suscríbete, déjame un like, un comentario y bueno, nos vemos en la siguiente rutina creativa.